¿Se ha preguntado alguna VZ qué ocurría realmente en los monasterios de la Edad Media? La imagen que a menudo recibimos es la de paz, devoción y una vida enteramente dedicada a Dios. Sin embargo, la realidad tras los gruesos muros de piedra de estos enclaves religiosos era mucho más compleja de lo que parece. Los monasterios eran espacios llenos de contradicciones, donde las rígidas normas chocaban con deseos humanos que no siempre podían reprimirse. Por fuera, estos edificios transmitían orden y santidad, pero una VZ dentro se revelaba un mundo de pasiones, secretos y prácticas que desafiaban las normas religiosas de la época. Desde encuentros secretos y fiestas clandestinas hasta pasadizos ocultos y rituales privados, los monasterios eran microcosmos de la naturaleza humana. Antes de sumergirte en estas fascinantes historias, tómate un momento para suscribirte al canal, darle a me gusta a este vídeo y activar las notificaciones para no perderte ninguna de las próximas exploraciones de la historia y las culturas más intrigantes. Descubramos los misterios de los monasterios medievales. La vida cotidiana en un monasterio medieval parecía sencilla y estructurada. El día comenzaba al amanecer con las oraciones matutinas, seguidas de actividades como la copia de manuscritos, la jardinería y la preparación de alimentos. Sin embargo, esta austera rutina no siempre bastaba para mantener a monjes y monjas en estricto cumplimiento de sus votos de castidad, pobreza y obediencia. Uno de los mayores desafíos era el aburrimiento. Aunque el estudio religioso y el trabajo manual ocupaban gran parte de su tiempo, la falta de estímulos externos creaba un ambiente en el que la mente podía divagar. Esto llevó a que los márgenes de muchos manuscritos se adornaran con ilustraciones que iban desde criaturas fantásticas hasta representaciones humorísticas de clérigos en situaciones ridículas. Estos dibujos, aparentemente inocentes, eran una forma de expresar emociones y romper la monotonía. A pesar de los estrictos votos de castidad, en los monasterios no eran infrecuentes las relaciones románticas y, en algunos casos, íntimas. Estos encuentros solían comenzar con miradas furtivas durante los servicios religiosos o en pasillos oscuros. Algunos relatos documentados describen cómo esas relaciones prohibidas desembocaron en situaciones comprometidas, como embarazos ocultos o el uso de pasadizos secretos para facilitar los encuentros clandestinos. Las noches en los monasterios ofrecían oportunidades a quienes buscaban escapar de la rígida rutina diaria. En algunos conventos, las monjas dejaban velas encendidas en las ventanas como señal para las citas nocturnas. Aunque extremadamente arriesgados, estos encuentros se convirtieron en un secreto a voces dentro de muchas comunidades religiosas. Aunque los monasterios eran conocidos por su frugalidad, las normas dietéticas se relajaban a menudo en ocasiones especiales, como las fiestas religiosas. Monjes y monjas se permitían banquetes con carne, pescado y abundante vino, rompiendo la imagen de austeridad que se esperaba de ellos. Por la noche, las cocinas de los monasterios se convertían con frecuencia en centros de reuniones clandestinas. Allí se compartían alimentos prohibidos y bebidas alcohólicas, con lo que no solo se rompían los ayunos, sino que también se fomentaba la camaradería y en ocasiones los excesos. Esto explica por qué algunos monjes eran conocidos por su obesidad, un marcado contraste con la disciplina y el autocontrol promovidos por la Iglesia. A medida que las transgresiones dentro de los monasterios se hacían cada VZ más evidentes, las autoridades eclesiásticas se veían obligadas a intervenir para mantener el orden y la apariencia de santidad. Se impusieron normas más estrictas y castigos ejemplares, pero estos esfuerzos a menudo se quedaban cortos, ya que los deseos humanos encontraban formas de eludir incluso las medidas más estrictas. Entre los instrumentos disciplinarios utilizados estaban las celdas de aislamiento, destinadas a castigar a quienes rompían sus votos o desobedecían las normas del monasterio. Estos espacios oscuros y claustrofóbicos estaban pensados para fomentar la reflexión y el arrepentimiento, pero a menudo se convertían en lugares de abusos y castigos excesivos, que fomentaban el resentimiento y el descontento entre monjes y monjas. Los superiores también implantaron horarios más estrictos y aumentaron la vigilancia nocturna, cuando tenían lugar la mayoría de los encuentros clandestinos. Sin embargo, incluso estas medidas eran fácilmente burladas por quienes conocían los pasadizos ocultos y los puntos ciegos de las imponentes estructuras de piedra. En muchos casos, las abadesas y superioras desempeñaban un papel clave en el mantenimiento del orden dentro de los monasterios. Sus funciones iban más allá del liderazgo espiritual, ya que también eran responsables de hacer cumplir las normas. Sin embargo, sus funciones no siempre eran estrictas ni estaban exentas de complicidad.
Algunas abadesas, sobre todo en conventos bien financiados, estaban directamente implicadas en actos de corrupción y encubrían las transgresiones de sus subordinadas. Los registros históricos describen conventos en los que las abadesas permitían las relaciones entre monjas y visitantes influyentes a cambio de donaciones o favores que beneficiaban al monasterio. En otros casos, los superiores aplicaban castigos colectivos para evitar que las acciones individuales empañaran la reputación del monasterio. Esto creaba tensiones internas y resentimiento entre los residentes, lo que complicaba aún más la vida cotidiana. Las monjas medievales desempeñaron un papel fundamental en los monasterios, aunque sus aportaciones quedaron a menudo eclipsadas por las de los monjes. En un mundo donde las oportunidades para las mujeres eran limitadas, los conventos ofrecían refugio y una plataforma para el aprendizaje, la creatividad y la espiritualidad. Además de rezar y estudiar religión, muchas monjas trabajaban como escribas, iluminadoras de manuscritos y creadoras de obras de arte que hoy se conservan como valiosos tesoros históricos. Sin embargo, la vida en los conventos no era tan austera y disciplinada como parecía. A pesar de los votos de castidad, pobreza y obediencia, las monjas se enfrentaban a las mismas tentaciones y deseos humanos que cualquier otra persona. La tensión entre las normas religiosas y la naturaleza humana dio lugar a comportamientos que han dejado su huella en los registros históricos. El voto de castidad era, en teoría, una de las piedras angulares de la vida monástica. Sin embargo, la realidad se apartaba a menudo de este ideal. Muchas monjas ingresaban en los conventos no por devoción, sino porque sus familias las enviaban allí para evitar matrimonios costosos o preservar el honor familiar. En este contexto, algunas mujeres encontraban la vida monástica restrictiva y buscaban formas de satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. Los registros históricos mencionan encuentros clandestinos entre monjas y visitantes masculinos. En algunos casos, estos encuentros eran consentidos y se ocultaban cuidadosamente, mientras que en otros eran el resultado de abusos de poder por parte del clero o los superiores. Aunque oficialmente condenadas, estas relaciones eran mucho más frecuentes de lo que se podría suponer. Para mantener las apariencias, los conventos solían tener zonas aisladas donde se enviaba a las monjas embarazadas hasta que daban a luz. Los bebés, considerados una deshonra para la institución, eran entregados a familias locales o enviados a orfanatos. Este oscuro aspecto de la vida conventual pone de manifiesto las contradicciones entre las expectativas religiosas y la naturaleza humana. La rutina diaria de una monja estaba estrictamente regulada por horarios de oración, estudio y trabajo manual. Desde el amanecer hasta el anochecer, su tiempo se llenaba de actividades destinadas a fortalecer la devoción y sostener el funcionamiento del monasterio. Sin embargo, estas rutinas no siempre bastaban para suprimir el aburrimiento o la insatisfacción. Algunas monjas recurrían a la creatividad para dar salida a sus emociones y pensamientos. Escribían poesía, dibujaban ilustraciones humorísticas en los márgenes de los manuscritos o componían canciones que se apartaban de los cánticos religiosos tradicionales. Estos pequeños actos de rebeldía, aparentemente inofensivos, revelan un deseo de escapar de la monotonía y afirmar una identidad personal dentro de un entorno muy restrictivo. Aunque los conventos eran espacios cerrados, las monjas mantenían vínculos constantes con el mundo exterior. Educaban a las niñas nobles, daban refugio a las mujeres en apuros y ofrecían atención médica básica a los aldeanos. Estas interacciones no solo beneficiaban a la comunidad, sino que también proporcionaban a las monjas una vía de escape del aislamiento. En algunos casos, estas conexiones dieron lugar a controversias. Los registros históricos mencionan conventos donde las monjas recibían visitas masculinas con demasiada frecuencia, lo que levantaba sospechas entre las autoridades eclesiásticas. A pesar de los esfuerzos por imponer disciplina, estas prácticas persistieron, sobre todo en conventos alejados de los centros de poder religioso. El misticismo también desempeñaba un papel importante en la vida de las monjas. Muchas se dedicaban a la interpretación de sueños, visiones y fenómenos sobrenaturales, a menudo percibidos como mensajes divinos. Mientras que algunas consideraban sagradas estas experiencias, otras las consideraban signos de herejía o prácticas paganas. Algunas monjas, conocidas como videntes, ganaron fama por sus supuestos poderes espirituales, atrayendo a peregrinos y devotos al convento. Estas figuras a menudo se enfrentaban a las jerarquías religiosas. Las prácticas eclesiásticas servían para recordar que incluso dentro de los rígidos marcos religiosos había lugar para lo extraordinario. Los castigos más severos eran una lección para todos en situaciones extremas.
Cuando las transgresiones eran demasiado graves o ampliamente conocidas, se aplicaban castigos ejemplares para desalentar futuras ofensas. Estos castigos incluían la expulsión del monasterio, considerada una de las peores sanciones, ya que dejaba al individuo sin cobijo ni protección. Otros castigos implicaban penitencias públicas, como caminar descalzo por las calles mientras se rezaba en voz alta, o incluso la humillación de confesar los pecados delante de toda la comunidad. Aunque estas medidas pretendían restablecer el orden, a menudo causaban daños irreparables en la moral y la cohesión del grupo. A pesar de todos los esfuerzos por controlar los comportamientos inadecuados, muchos secretos consiguieron permanecer ocultos entre los muros de los monasterios. Los pasadizos subterráneos y las celdas ocultas se utilizaban no solo para reuniones clandestinas, sino también para ocultar bienes valiosos o actividades que desafiaban las normas. Estos secretos se transmitían de generación en generación, creando una red de complicidad que desafiaba las estructuras de poder establecidas. Aunque en teoría los monasterios medievales eran lugares de devoción y pureza, en la práctica se convertían a menudo en campos de batalla entre la disciplina religiosa y los deseos humanos. Las fiestas eran un bienvenido descanso de la monótona rutina de la vida monástica. Aunque la vida en los monasterios estaba marcada por una estricta disciplina, las fiestas religiosas ofrecían un respiro muy necesario de las normas habituales. Estas celebraciones, dedicadas a acontecimientos sagrados como la Navidad, la Pascua o las fiestas patronales del monasterio, se convertían en ocasiones para relajarse y disfrutar de un ambiente menos rígido. Durante estos días se reducían los horarios de oración y trabajo, lo que permitía a monjes y monjas reunirse en grandes comedores para celebrar banquetes especiales. Los platos eran más elaborados, con ingredientes como pescado, carnes y pasteles, que solían estar prohibidos en los días normales. Las fiestas eran también una excusa para consumir grandes cantidades de vino o cerveza, lo que contribuía a un sentimiento de camaradería y, en algunos casos, a un comportamiento más desordenado. A menudo, estas celebraciones incluían música y bailes improvisados. Los cantos religiosos, normalmente entonados con solemnidad, se transformaban en canciones más animadas. Algunos relatos históricos mencionan incluso que durante estas fiestas, las barreras entre los monjes y los fieles visitantes se rompían, dando lugar a interacciones que iban mucho más allá de lo espiritual. Las rutas secretas y las reuniones furtivas ofrecían la oportunidad perfecta para encuentros clandestinos. Durante los preparativos y las celebraciones, la vigilancia de los superiores solía relajarse, lo que permitía a monjes y monjas aprovechar pasadizos ocultos y rincones oscuros para reunirse fuera de la vista. Un ejemplo famoso son ciertos monasterios italianos en los que túneles subterráneos conectaban las cámaras religiosas con las casas de las familias nobles cercanas. Estos pasadizos no solo servían para transportar mercancías discretamente, sino también para facilitar los encuentros privados entre los religiosos y sus benefactores. Los relatos históricos también mencionan que durante las noches festivas, las velas encendidas en las ventanas del convento señalaban a los visitantes secretos. Aunque estas prácticas fueron ampliamente condenadas por las autoridades eclesiásticas, continuaron durante siglos, sobre todo en los monasterios más aislados, donde el control externo era limitado. La Navidad y sus peculiaridades en los monasterios. La Navidad era una de las fiestas más esperadas e importantes en los monasterios medievales. Además de misas solemnes e himnos especiales, esta fecha traía consigo una serie de tradiciones singulares. Por ejemplo, en algunos conventos franceses se representaban obras bíblicas que no solo educaban a los fieles, sino que también entretenían al clero. Sin embargo, no todo era devoción. Hay constancia de monjes y monjas que aprovechaban las celebraciones navideñas para organizar reuniones secretas con aldeanos de pueblos cercanos. Estas reuniones, disfrazadas de actos comunitarios, incluían banquetes y bailes que duraban hasta altas horas de la noche. En algunos casos, las fiestas navideñas eran también una excusa para intercambiar regalos poco convencionales, como manuscritos con ilustraciones humorísticas o pequeños objetos decorativos fabricados en secreto por los religiosos. Aunque pudieran parecer inocentes, reflejaban un lado más humano y menos rígido de la vida monástica. El papel de los visitantes durante las fiestas religiosas también atraían a muchos visitantes, desde campesinos locales hasta nobles y clérigos de alto rango. Estos invitados traían regalos y ofrendas, lo que contribuía a estrechar los lazos entre el monasterio y la comunidad exterior. Sin embargo, su presencia también añadía un elemento de tentación, especialmente cuando se trataba de jóvenes nobles que llamaban la atención de monjes o monjas.
En algunos monasterios, los visitantes se alojaban en habitaciones especiales conocidas como casas de huéspedes, donde se les ofrecía comida y bebida. Aunque oficialmente estas interacciones pretendían fomentar la espiritualidad y el intercambio cultural, en la práctica se convertían a menudo en escenarios de relaciones prohibidas. Historias de indulgencia y desafíos a las normas. A pesar de los intentos por mantener las fiestas dentro de un marco religioso, los relatos históricos muestran que estas ocasiones a menudo se desbordaban, desde banquetes excesivos hasta reuniones clandestinas. Las fiestas religiosas se convirtieron en un espacio donde se desafiaban temporalmente las estrictas normas monásticas. Los monasterios como centros económicos y culturales, aunque a menudo pensamos en los monasterios como espacios puramente religiosos, en la Edad Media desempeñaron un papel crucial en la economía y la cultura de su época. Estas comunidades producían bienes esenciales como cerveza, vino, queso y pan, que no solo consumía el clero, sino que también se vendían a las comunidades vecinas. En muchas regiones, los monasterios eran el corazón de la economía local, ya que empleaban a campesinos y organizaban mercados. Además, los monasterios eran centros de conocimiento. Monjes y monjas copiaban minuciosamente manuscritos antiguos, conservando obras clásicas y textos religiosos que de otro modo se habrían perdido. Este esfuerzo convirtió a los monasterios en centros de aprendizaje que atraían a eruditos y viajeros de todo el continente. Sin embargo, esta influencia también tenía un lado oscuro. La riqueza y las tierras acumuladas por los monasterios más poderosos a menudo los ponían en conflicto con los señores feudales y las autoridades locales. Algunos registros muestran que ciertos monasterios imponían elevados impuestos a los campesinos bajo su protección, lo que creaba tensiones sociales. Los escándalos y su impacto en la imagen monástica. A pesar de su papel fundamental en la sociedad, los monasterios no fueron inmunes a las controversias. Además de los rumores de relajación de las normas y encuentros clandestinos, hubo casos documentados de abuso de poder. Algunos abades y abadesas utilizaron su posición para enriquecerse vendiendo indulgencias o exigiendo donaciones excesivas. Estos escándalos no pasaron desapercibidos para el público ni para las autoridades eclesiásticas. En varias ocasiones, papas y obispos enviaron inspectores para investigar las prácticas de los monasterios. Aunque los resultados de estas inspecciones rara vez se hicieron públicos, en algunos casos, las investigaciones condujeron a reformas, como la creación de nuevas órdenes monásticas con normas más estrictas. En otros casos, los problemas simplemente seguían ocultos. Las reglas monásticas y su interpretación. Las órdenes monásticas medievales, como los benedictinos, los cistercienses y los franciscanos, seguían reglas estrictas que regulaban todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la alimentación y el sueño hasta el trabajo y la oración. Sin embargo, estas normas no siempre se aplicaban de manera uniforme. En algunos monasterios se pasaban por alto ciertas infracciones, sobre todo si los infractores eran influyentes o ricos. Un ejemplo de esta flexibilidad es la regla del silencio. Aunque oficialmente se exigía a los monjes que limitaran su discurso, se permitían excepciones durante festivales o emergencias. En algunos monasterios, incluso se desarrolló el lenguaje de signos para comunicarse sin infringir técnicamente la norma, lo que demuestra cómo la creatividad podía superar las restricciones. El legado de los monasterios medievales. A pesar de las controversias y debilidades humanas que marcaron la vida monástica, el impacto de los monasterios en la historia europea es innegable. Fueron guardianes del saber, motores de la economía y centros de espiritualidad que moldearon la cultura de su tiempo. Las catedrales y los manuscritos que han sobrevivido son testimonio de su legado, al igual que las historias que revelan un lado más humano y complejo de estas comunidades. Las vidas de las monjas medievales, con sus tensiones entre devoción y deseo, disciplina y creatividad, nos recuerdan la complejidad de la experiencia humana, incluso en los entornos más cerrados. Los conventos eran a la vez espacios de opresión y de oportunidad, donde las mujeres podían encontrar un propósito, pero también se enfrentaban a retos únicos. Si te ha parecido interesante esta exploración de la vida oculta de los monasterios, no olvides suscribirte al canal, darle a me gusta a este vídeo y dejarnos un comentario con tus impresiones. ¿Qué opina de estas historias? ¿Te sorprenden los secretos que se esconden tras los muros de piedra? Nos encantaría conocer tu opinión y seguir explorando juntos los misterios del pasado. Hasta el próximo vídeo.